Hola, bienvenidos a otro vídeo en el que esta vez vamos a hablar de la práctica de interpolación y aproximación mediante métodos numéricos. Concretamente vamos a dividir esta práctica en dos vídeos. El primero va a ser solamente de interpolación y el segundo de aproximación. En el de interpolación vamos a aprender a utilizar los métodos propios de MATLAB, que es el método polyfit, para interpolar una nube de puntos. Vamos a ver cuál es el método de diferencias divididas. Vamos a ver cómo hacer interpolación osculatoria mediante el método Hermite y vamos a hacer interpolación inversa. En el siguiente vídeo pues trataremos todos los temas de aproximación. ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que casi siempre vamos a buscar un polinomio, bien sea de interpolación, bien sea de aproximación. ¿Vale? A partir de una nube de n más 1 puntos, pues vamos a buscar un polinomio de grado n. ¿De acuerdo? A lo sumo n. Bien, pues desde el primer momento en que nos plantean un problema de interpolación, lo primero que debemos hacer, como dice aquí, es preparación de los datos. Es decir, vamos a intentar construir los vectores x e y, intentando que el vector de los valores de x esté ordenado de forma creciente. ¿Vale? Y después utilizaremos el método que sea para que MATLAB nos devuelva los coeficientes del polinomio de interpolación. ¿Cómo los devuelve? Pues, como dice aquí en la sección de interpretación de los resultados, si lo que nos devuelve es un vector, en este caso que hemos llamado c, con componentes cn, cn-1 hasta c1 y c0, estos son los coeficientes de un polinomio en orden decreciente de grados. Es decir, este vector cn, cn-1, c1, c0 va a representar al polinomio que viene aquí dado por cn por x elevado a n más cn-1 por x elevado a n-1 más puntos suspensivos más c1 por x más c0, siendo el último de los elementos el término independiente, ¿vale? El término que no lleva ninguna x. Entonces, fijaros aquí en este ejemplo, para representar el vector, perdón, el polinomio 7x cubo menos 3x cuadrado más 5x menos 1, lo que vamos a usar es un vector que podéis ver aquí, ¿vale? Donde hemos cogido cada una de las componentes en orden decreciente de grados. 7x cubo menos 3x cuadrado más 5x menos 1, 7 menos 3, 5 menos 1. Y si tuviéramos ceros, pues simplemente rellenamos con ceros los términos que nos hicieran falta. Así, por ejemplo, este vector q, 1, 0 menos 2, 1, 0, nos va a representar un polinomio que tiene grado 0, 1, 2, 3, 4, porque tenemos 5 elementos, pues tenemos grado 4, entonces sería x a la cuarta, el término de x al cubo lleva un 0 de coeficiente, por tanto no lo ponemos, menos 2x al cuadrado más x más 0, ¿vale? Que es justo el polinomio que tenemos aquí a la derecha. Bueno, pues este va a ser siempre el esquema de trabajo. Definir la x y la y, aplicar alguno de los métodos propios, bien de MATLAB o bien el de diferencias divididas o el de interpolación de Hermite, y después interpretar los resultados en forma de polinomio. ¿Vale? A lo largo de esta práctica también vamos a ver algunas de las funciones usadas para evaluar o derivar, por ejemplo, polinomios, a partir de los coeficientes, ¿no?, que nos dan. Bien, pues empezamos con las rutinas propias de MATLAB. La rutina polyfit, que es la que tenéis aquí, polyfit, es la función que se dedica a hacer interpolación y hacer aproximación polinómicas, ¿vale? En realidad, en general, hace aproximación, ¿vale? Una vez dados x e y la n, hacemos aproximación siempre y cuando la n sea más pequeño que el número de puntos menos 1. Si justo la n es el número de puntos menos 1, entonces lo que está haciendo es interpolación. Encuentra el único polinomio de interpolación para esos valores de x y de y, ¿vale? Por tanto, como digo, damos como primer argumento el vector de las x, si puede ser ya ordenado, el vector de las y es como segundo argumento,
y después, como tercer argumento, el grado del polinomio buscado. Si tenemos n más 1 puntos y le decimos que busque un polinomio de grado n, entonces nos va a encontrar el único polinomio de interpolación, mientras que si buscamos menos de n, el grado del polinomio, entonces lo que tendremos es un polinomio de aproximación, ¿vale? Y siempre la salida va a ser un vector que va a representar los coeficientes del polinomio en orden decreciente de grado. Vamos a ver un ejemplo de uso. Supongamos que tenemos una tabla de datos, ¿vale? Valores para la x y la y. Los puntos por los que queremos que pase el polinomio de interpolación pues serían el menos 5 menos 10, 0 menos 3, 1 menos 5, 3 menos 2, 6, 0 y 8 menos 1. Y se nos pide encontrar un polinomio de interpolación p de x para estos datos usando polyfit y representarlo gráficamente. Y en el apartado B hallar el valor de p, ese polinomio de interpolación anterior, evaluado en raíz de 5. ¿Vale? Pues vamos a comenzar encontrando el polinomio de interpolación. Como hemos dicho antes, lo primero es siempre definir los vectores x e y. ¿Vale? Aquí tenemos ya los vectores x e y correspondientes a la tabla anterior. Vamos simplemente por visualizar los datos, hacemos un plot, vamos a hacer la gráfica con plot, ¿vale? X, Y, y ahora este OR significa la O que salga en circulitos y la R que salga en rojos. Entonces esta es la nube de puntos por la que queremos que pase un polinomio, ¿vale? Y un polinomio, ¿qué grado va a tener el polinomio? De antemano lo podemos saber, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, por tanto necesitamos un polinomio de grado 5, ¿vale? Para 6 puntos, el polinomio de grado 5 es único en cuanto a es el polinomio de interpolación, ¿vale? Es el único que pasa por esos 6 puntos. Bien, ¿cómo usamos la función polyfit para la interpolación? Pues tenemos que pasarle x e y, que ya los conocemos, y una n. ¿Y qué es n? La forma más sencilla es el número de puntos menos 1, es decir, la longitud del vector x menos 1. De esta forma lo que nos devuelve es unos coeficientes, una variable c-polyfit, le podéis dar el nombre que queréis, pero estos coeficientes son los del polinomio, como decimos, de grado 5 que interpola a los datos de la tabla. ¿Qué significado tiene estos datos? Pues mirad, significa que es el 0,005 por x a la quinta, menos 0,065 por x a la cuarta, más 0,059 por x al cubo, más 1,57 por x al cuadrado, menos 3,57 por x menos 3. Y con todos los decimales extras, ¿no? Es decir, este es el único polinomio de interpolación para los 6 puntos dados, ¿vale? Vamos a intentar representarlo gráficamente. ¿Qué es lo que hacemos para ello? La mejor forma para representar un polinomio es evaluarlo en muchos puntos del intervalo. Estamos en el intervalo menos 5, 8, ¿vale? Entonces me voy a crear una variable auxiliar que me va a indicar a muchos puntos del intervalo menos 5, 8. Aquí voy desde el menos 5 al 8 dando saltitos de 0,1 en 0,1. ¿Vale? Como veis aquí, menos 5, menos 4,9, menos 4,8, etc. Hasta llegar a 7,9, 8. Bien, ahora voy a utilizar una función. La función es polyval. Polyval lo que hace es evaluar un polinomio dado por sus coeficientes, es decir, justo puedo utilizar el polyfit que acabo de obtener en unos puntos, en una serie de puntos. Este VI polyfit son los valores de la I encontrados mediante evaluar el polinomio de interpolación, ¿vale? Y lo voy a dibujar usando plot. Fijaros, en plot vuelvo a dibujar con x e y o r, pongo en rojo y en circulito los puntos que estoy interpolando, o en los que estoy interpolando, mejor dicho, y ahora en vx, que son los puntitos, como he dicho antes, de menos 5 a 8, de 0,1 en 0,1, para las x y para la y, vi polyfit, que es el que acabo ahora mismo de encontrar,
¿vale? Es decir, la evaluación del polinomio de interpolación en esos puntos de menos 5 a 8, lo voy a poner en negro, black, con línea perdón, blue, black es la K, en azul con línea continua. Y entonces lo que me dibuja es ese polinomio. Veis aquí el polinomio que está pasando por todos los puntos, ¿vale? Pero también veis que tiene ondulaciones. Veis que entre el primer y el segundo punto, por ejemplo, en vez de ir de una forma suave, pues tiene un pico. Eso es un efecto, un artefacto bastante conocido en interpolación. Y de hecho ahora en interpolación osculatoria, cuando la veamos, vamos a ver un ejemplo todavía más sangrante, por decirlo así. Es un artefacto muy conocido y entonces hay estrategias que se salen ya de nuestro temario, pero hay estrategias para minimizar esas oscilaciones que se producen sobre todo en los extremos del intervalo de interpolación, ¿vale? Pues bien, entonces repaso lo que hemos hecho aquí. Perdón, estoy haciendo zoom sin querer en el código, en la gráfica. Lo que hemos hecho es definir los vectores x e y para la tabla de datos. No es necesario dibujarlos, pero siempre viene bien para llevarnos una idea de lo que está ocurriendo. Y utilizo polyfit para encontrar el polinomio de grado n, que n es el número de puntos menos 1, que pase por los x y los y dados. Una vez que tengo ese polinomio ya puedo evaluarlo, tanto en un punto como en muchos. De hecho, aprovecho esa propiedad para construirme un vector que tiene los puntos desde menos 5 al 8 en pequeños intervalitos de 0,1 en 0,1 para evaluar ese polinomio. Ahí ya tengo yo una serie de valores, de hecho si me pongo aquí encima lo veréis, VI polyfit, pues son valores que van desde menos 9,99, menos 6,77, menos 3,83, menos 1,18, pues son todos los valores que va tomando el polinomio entre menos 5 y 8. Bueno, todos no, en esos puntos justo que hemos dado. Y aprovecho para dibujarlos, que es lo que hemos hecho aquí abajo, ¿vale? Siguiente apartado, evaluar en un punto. Pues, como he comentado ya, la función polival me permite evaluar un polinomio dado por el vector de sus coeficientes en un punto dado. En este caso, en el punto era raíz de 5. Pues si hago polival con los coeficientes y digo que el punto x es sqrt, que significa raíz cuadrada de 5, pues ya tengo directamente la respuesta, ¿vale? Es decir, para raíz de 5, p de raíz de 5 vale menos 3,801. Bien, este era el método propio de MATLAB. Internamente, pues, ejecuta la aproximación o la interpolación, mientras que nosotros en clase hemos visto el método de diferencias divididas. El método de diferencias divididas es sencillo. En este solo hace interpolación, no hace aproximación, y se llama a través de la función Newton-D, de método de diferencias divididas de Newton. ¿Vale? Está al final del documento, como siempre está al final la función Newton-D, y solamente tiene dos argumentos de entrada, el x y la y. ¿Vale? La x y la y como vectores de puntos, digamos, independientes y los dependientes. ¿Vale? Y las salidas son exactamente iguales, es decir, es un vector donde se almacenan los coeficientes de un polinomio en orden descendiente de grado. Bien, volvamos al mismo ejemplo de interpolación, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el método de diferencias divididas. En este caso, fijaos cómo aquí tengo la expresión que me dice que aplico el método Newton de diferencias divididas a los valores del x y, que los tengo ya almacenados de la tabla anterior, ¿vale? Aquí no los he copiado, pero ante cada ejercicio pues habría que definir la x y la y, ¿no? Bueno, pues una vez que defino la x y la y, les puedo aplicar el método Newton-D de diferencias divididas y me salen los coeficientes justos del polinomio de interpolación. Son exactamente los mismos que antes, ¿vale? Puede haber algún pequeño error de redondeo o de truncamiento en decimales ya bastante alejados, ¿no? Pero en principio es el mismo. De hecho, podemos volver a dibujarlo, seguimos la misma estrategia que antes. Si yo hago un polival de este nuevo polinomio que he obtenido mediante el método de diferencias divididas en todos los puntos Vx de menos 5 al 8, de 0,1 a 0,1, que es lo que hice antes, si lo evalúo y lo dibujo,
vuelvo a obtener, como podéis ver, la misma gráfica ahora que antes, ¿vale? Entonces simplemente han cambiado los colores, pero tenemos de nuevo el polinomio, el mismo polinomio de interpolación, porque ya nos aseguró la teoría que era el polinomio único. Bien, para hacer la evaluación lo hacemos de la misma forma. Polival, vector con los coeficientes en orden decreciente, que es el resultado de aplicar o el método de Newton o el polyfit, y en el punto en el que queremos hallar el valor del polinomio, que en este caso es raíz de 5. ¿Vale? Y sale exactamente el mismo resultado. Bien, pues estos dos métodos, polyfit y método de diferencias divididas, son los dos para hacer interpolación directa y simple. ¿Vale? Hacemos la interpolación, dado una nube de puntos, pues encontrar el único polinomio que pasa por todos esos puntos. Bien, vamos a dar un salto a interpolación osculatoria. ¿Qué es la interpolación osculatoria? Es aquella interpolación en la que añadimos una serie de restricciones adicionales al problema. Ya no solo conocemos los puntos X e Y, sino para cada punto vamos a conocer alguna de las derivadas. En el caso concreto de Hermite, en el caso concreto de la interpolación osculatoria con el método de Hermite, conocemos para cada punto X e Y, obtenemos también la derivada del polinomio, o necesitamos también saber la derivada del polinomio en ese punto, ¿vale? O la pendiente de la función, o como lo queramos denominar. Al final, valor de la pendiente y la derivada de la función en el punto es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar ahora para llamar al método Hermite, que es el que nos va a ejecutar el método de Hermite para hacer la interpolación osculatoria? Pues necesitaremos el vector x e y igual que antes, son los puntos por los que va a pasar el polinomio de interpolación, que también es único en este caso, pero también un vector de derivadas, es decir, la derivada que va a tener el polinomio en cada uno de los puntos donde estamos haciendo interpolación. Lo vamos a exigir también que se sepan de antemano. E igual que antes, ahora vamos a tener un vector como salida de este método, que son los coeficientes del polinomio en orden decreciente de grado. Cuidado que ahora ya el polinomio, si tenemos, por ejemplo, como es este caso, 6 puntos, ¿vale? Vuelvo al ejemplo en el que hemos añadido ahora una fila más donde estamos definiendo las derivadas que imponemos. Bien, en este caso, ante 6 puntos, ya no tenemos un polinomio de grado 5, porque ahora estamos exigiendo más. Ahora estamos exigiendo también las derivadas en cada punto, ¿no? Entonces ya no va a ser de grado 5, sino que va a ser de grado, pues, 2 por n menos 1, pues va a ser 11. Un polinomio de grado 11, si no hago malos cálculos. Bien, ¿cómo trabajamos entonces? Sabiendo que vamos a exigir un polinomio que pase por estos puntos x, y, pero que además la derivada del polinomio en cada punto x, y sea el valor que hemos dado en la tercera fila. Bueno, pues, como ya las x e y están definidas anteriormente, pues solo defino el último de los vectores que me hace falta, el de las derivadas, y llamo al método de Hermite con esas tres componentes: vector de las x, vector de las y's y vector de derivadas. ¿Qué me sale? Pues mirad, lista de 12 coeficientes, es decir, tenemos un polinomio de grado 11, porque tenemos 11 términos con x y un término independiente sin x. Este sería pues el término, el primero de ellos, el 0,0000011,047, pues el término de x elevado a 11, y así sucesivamente, ¿vale? ¿Cómo voy a dibujar el polinomio de interpolación? Pues igual que he hecho antes. Lo voy a evaluar ahora con Polival. Los coeficientes son los que he obtenido mediante Hermite, pero en los mismos puntos anteriores, ¿vale? Y obtengo unos valores de la y obtenidos mediante interpolación de Hermite. Al dibujarlos, otra vez utilizando plot, fijaros lo que me ocurre. Este polinomio es verdad que verifica todas las restricciones, pasa por todos los puntos con la derivada además exigida, pero fijaros cómo
tiene un salto grandísimo entre el primero y el segundo punto. Esto es, como comenté antes, un artefacto y ocurre siempre o casi siempre en los extremos. Hay estrategias, como digo, que se basan en no escoger puntos al azar en un intervalo, sino con ciertas propiedades y minimizan esa cantidad de artefactos. ¿Vale? Pero este polinomio verifica las restricciones. ¿Cómo lo sabemos? Pues mirad, si yo evalúo el polinomio de Hermite en los puntos x y a eso le quito el valor de las i's, cogiendo el valor máximo en valor absoluto, eso es la norma infinito, de esa diferencia entre vectores, pues fijaros, me sale 2 por 10 elevado a menos 10. Eso significa que los valores que me devuelve el polinomio ante las x que yo he utilizado para la interpolación están muy cercanos a la y. De hecho, están del orden de un error de redondeo. ¿Vale? Es decir, estamos interpolando. Gracias a esto sabemos que el polinomio de Hermite, cuando le pasamos los valores de la x, me va a devolver la y que yo pretendía al principio. Pero es que también podemos hacer esa misma comprobación con las derivadas. Concretamente, si yo derivo el polinomio utilizando la función polyder, con polyder yo obtengo los coeficientes del polinomio derivada del que tengo antes. Es decir, este es el polinomio que resulta de derivar el polinomio de interpolación de Hermite. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo este nuevo polinomio derivada lo evalúo en la x, pues me debe dar di, que es de nuevo la restricción que yo tenía, es decir, que la derivada p' en x sea igual a esa diferencial o derivada en y, ¿vale? Y en este caso, como veis, también del orden de 2,4 por 10 elevado a menos 10. Es decir, tanto el polinomio pasa por los puntos como su derivada por la derivada que estábamos exigiendo anteriormente. Ahora, con esto, ¿qué podemos hacer? Pues igual que antes, evaluar el polinomio en un punto dado. Si se nos pide, pues simplemente evaluamos con polival el nuevo polinomio que hemos conseguido en el punto pedido. Y ya está. Y en este caso, pues, obtenemos una aproximación distinta. Antes era el menos 3,8 y ahora es menos 2,16. Teniendo en cuenta que los polinomios los hemos cambiado porque ahora hemos exigido unas derivadas distintas, pues, evidentemente el resultado será distinto. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto hasta ahora polyfit, hemos visto diferencias divididas y hemos visto interpolación osculatoria mediante el método de Hermite. En los tres casos, siempre imponemos que para unos valores de la x, el polinomio tenga un valor dado y, p de x igual a y, ¿vale? Es decir, que pase por la nube de puntos. Y después nos planteamos, bueno, aparte de si había restricciones sobre las derivadas o no, después nos planteamos, oye, si yo sé que el polinomio pasa por esos puntos, ¿cuánto vale p de raíz de 5? Es decir, estimábamos el valor en raíz de 5, el valor de la y para una x correspondiente a raíz de 5. Ahora vamos a hacer el problema inverso, lo que se denomina interpolación inversa. Ahora, realmente, si bien partimos de forma análoga de unos valores xy, es decir, de una nube de puntos, ahora ya no nos planteamos decir, oye, ¿cuánto vale p de raíz de 5? Esta situación que estamos ahora, fijaros, podría ser la anterior, la directa, la interpolación directa. Yo doy estas x sub i que imaginaros que son datos de crecidas de un río, ¿vale? Simplemente 0 es el nivel del mar o algo así y lo otro son crecidas con respecto, y la i es crecida en metros con respecto al nivel del mar en una serie de días. 0 es el día actual, perdón, 0 es el día inicial de que se ha medido o se empezó a medir, menos 5 era día antes, 1, 3, 6, 8, pues una serie de días, ¿no? Y nosotros, pues, tenemos unos valores que en el día menos 5, pues había menos 10 de crecida, en el 0 había menos 3, en el 1 menos 5, en el 3 menos 2, ¿vale? En esta tabla de datos.
Y el problema directo nos preguntaba, oye, ¿qué crecida estimada habría habido el día 2 o el día 7, que está aquí en medio, entre las X, ¿vale? O el día -3, ¿qué estimación podemos dar de la crecida? Quien dice crecida de un río, temperaturas y demás, ¿vale? Entonces, ese es el problema directo. Ahora, la interpolación inversa. Nos preguntamos justo al revés. Tenemos estos mismos datos, pero ahora nos preguntamos, oye, ¿en qué día se produjo una crecida de -7? Ya no estamos preguntando por un valor de la y, dado el valor que sabemos de la x. Ahora, sabemos el valor de la y nos preguntamos el valor de la x del que procede. ¿Vale? Justo es la definición de función inversa, ¿no? ¿Qué dos estrategias tenemos para resolver ese tipo de problemas? Bien, las mismas que se han visto en teoría. La primera es método 1, método que no siempre funciona y que no se suele aconsejar, es intercambiar los papeles de la x y la y. En vez de hacer el polinomio de interpolación, donde la y depende de la x, vamos a construir el polinomio de interpolación donde la x depende de la y. Es decir, cambiamos de puesto los lugares de la y y de la x en la llamada polyfit, o a polyfit, o a Newton D, o al que consideremos, ¿vale? Con el mismo número de puntos, es decir, en este caso con un polinomio de grado 5. ¿Qué es lo que obtenemos aquí? Un polinomio que ante un valor de la y me devuelve el correspondiente de la x. Esto es lo que obtenemos aquí en CIM, ¿vale? Un polinomio que ante un valor de la y nos devuelve el valor de la x del que procede. Claro, si la pregunta es a partir de qué valor de la x se obtiene y igual a -7, nos basta con este polinomio, digamos, entre comillas, inverso. Si yo lo evalúo en -7, obtengo una posible respuesta. Es decir, para x igual a -12,06, la y valdrá -7. ¿Vale? Cuidado con este problema, porque la x igual a -12,06 se sale de mi rango. Así que este método no es adecuado. ¿De acuerdo? Porque se sale del rango del intervalo en el -5,8 en el que yo tengo definido mi problema. Así que esto que se llamaría extrapolación inversa, además, no tiene tanto sentido. Por eso hay que tener mucho cuidado e ir con mucha precaución siempre que intercambiamos los valores de la y y de la x. Por curiosidad podemos dibujarlo, ¿vale? Los polinomios. Por eso, fijaros cómo aquí se viene entre el -5 y el siguiente punto, que es el 0, pues acaba acaba yendo esta cresta, ¿no? O este vallo tan profundo que hay, ¿no? Que es el que no nos interesa. Segundo método. Lo vamos a plantear como un problema de resolución de ecuaciones. Voy a construir el polinomio de interpolación de antes. Este polinomio de interpolación es el que ya conocíamos. El que dada una x me devuelve la y. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Resolver una ecuación. Porque yo necesito saber cuándo este p de x vale 7. Esto es lo que yo necesito saber. Así que lo que voy a hacer es pasar este -7 al primer miembro y tengo p de x más 7 igual a 0. Eso ya es una ecuación no lineal. Yo sé resolverla por método de bipartición, método de Newton. Vamos a enseñaros aquí un método para resolver este caso concreto, porque realmente p de x más 7, si yo lo llamo q, no es más que un polinomio. Entonces, ¿cómo se hallan las raíces de un polinomio? Pues hay una función roots, que es raíces en inglés, que precisamente nos encuentra los ceros, las raíces de un polinomio. Si yo defino entonces, fijaros, como q lo inicializo como si fuera los coeficientes del polinomio p, y ahora le digo al término independiente, que es el último, siempre va a ser el último, el término independiente le sumo 7, que es ni más ni menos lo que yo estoy haciendo aquí, al término independiente de p le sumo 7 y obtengo el de q,
pues con esta línea de código yo lo que estoy es definiendo correctamente el vector q, perdón, el vector de coeficientes del polinomio q, que me queda este de aquí. Fijaros cómo p era menos 3,000013 y ahora la q tiene los mismos coeficientes, pero el término independiente ahora es casi 4, ¿vale? Este era menos 3 y este es casi 4. Bueno, pues con la función roots, aquí calculamos sus raíces. Como es un polinomio de grado 5, tenemos que, como todo polinomio de grado impar, al menos una de las raíces va a ser real. En este caso es este menos 4,90, ¿vale? Que aparece por aquí. Bueno, pues este menos 4,9 es el valor de la x que hace que p de x valga exactamente menos 7, ¿vale? Si nos fijamos, tiene sentido que entre el menos 5 y el 0, de hecho más pegadito al menos 5, la y valga menos 7, ¿vale? En el resto del intervalo no tiene tanto sentido porque se queda con básico como menos 3, menos 5, menos 2, 0, menos 1, ¿vale? Entonces tiene sentido que nos dé la respuesta en el intervalo entre menos 5 y 0. En este caso es menos 4,9, ¿vale? Este método segundo es el aconsejado para hacer interpolación inversa. Os lo recuerdo, calculamos el polinomio de interpolación y después simplemente hacemos la transformación necesaria para que nos quede como otro polinomio igualado a 0, donde solo tenemos que modificar el término independiente. De esta forma, modificándolo y usando la función roots, nos permite encontrar una raíz real, si aquí en este caso es un polinomio de grado impar, ¿vale? Si fuera de grado par, podría no darnos ninguna raíz real, y eso quiere decir que no hay ningún valor de la x para el cual el polinomio tenga el valor de la y que se nos está pidiendo, ¿vale? Pues ya con esto acabamos el tema de interpolación, la práctica de interpolación. Os pondré un enlace también para un vídeo con la segunda parte de esta práctica, que será la parte correspondiente a aproximación, ¿vale? Pero ya tenéis toda la interpolación contada y ya podéis hacer ejercicios de aproximación. Sin más, me despido. Hasta luego.